claro. Una noche más con los paraguayos que escuchan y ven este programa. Y esta vez estamos en presencia del que más sabe en materia de seguridad social en la República, del que luchó y sigue luchando hasta hoy denodadamente por los derechos de los asegurados paraguayos. Y en particular, por tratar de que la institución más poderosa de la República, que se llama Instituto de Previsión Social, no vaya tan al fondo como está yendo hoy. Nos encontramos con situaciones que no tienen gracia. La Contraloría General de la República anuncia de que billones de guaraníes no tienen siquiera un recibo como justificativo de los supuestos gastos que se hicieron al IPS. El funcionamiento médico, la posibilidad de que los asegurados no vayan a cobrar más tarde lo que le corresponde por los años de servicio. Y nadie tomó cartas en la cuestión. Es una institución que fue de a poco fundiéndose y en los últimos tiempos con una rapidez impresionante. Y hubieron voces que se levantaron para decir: señores, hagamos algo. Entre los cuales está con nosotros, y tenemos el privilegio de poder decir, uno de los luchadores más extraordinarios en la defensa de los intereses de los asegurados de IPS, el doctor Allí Merlo. Yo creo que el doctor Allí Merlo y el doctor que estuvo como director de IPS apenas por 15 días, son expectables compatriotas que tenían que haber estado, me refería al doctor Filártiga. Estos expectables compatriotas tenían que haber estado necesariamente en la conducción del instituto y lastimosamente nadie los llamó. Y esa dificultad me crea a mí para hablar con el doctor Alley, porque va a afectar necesariamente a sus intereses y no tengo otra alternativa, pero tengo que decirlo. Es una de las personalidades más conocidas en el ámbito nacional en materia de conocimiento de la seguridad social, y quiero comenzar dándole el uso de la palabra a los efectos de que nos pueda ilustrar en esta situación angustiosa en que se encuentra el Instituto de Previsión Social en la República. Muy buenas noches, doctor. Agradezco los conceptos realmente, un poco exagerados, porque realmente hay gente tan o más preparada que yo ya en el Paraguay, gente muy joven que se ha formado afuera ya, con mucha más capacidad. Lo que nosotros tenemos es la experiencia y la vivencia, el haber visto lo que se hizo mal, el saber lo que debe hacerse bien. Y bueno, el tema IPS o el tema seguridad social en Paraguay está entrando en una zona delicadísima. Estos años que se vienen a nivel legislativo, a nivel de gobernanza del país, van a ser cruciales para determinar el futuro de la seguridad social paraguaya y consecuentemente el futuro de miles de trabajadores, miles de familias, miles de jubilados. Estamos entrando en una etapa difícil en la que los temas que se van a plantear a efectos de ayornar, de modernizar el modelo de seguridad social que queremos, por lo menos, que tenemos y que queremos, son temas que van a causar un estrés social tremendo. El tema financiero del IPS, los parámetros de retiro, las finanzas de IPS, la diversificación de las inversiones, el control de las inversiones a través de una superintendencia de pensiones. ¿Por qué se dibuja una superintendencia como ahora se está planteando, con un criterio hasta te diría policíaco y abusivo? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Yo no tengo en claro cuál es la política del nuevo gobierno respecto a la seguridad social. Creo que están pasando por una enorme confusión o influenciados por no sé qué,
pero no concibo yo que se proponga un proyecto de ley de creación de una superintendencia de pensiones y se la ubique en el Banco Central del Paraguay. ¿Por qué? El Banco Central del Paraguay, aquí y en China y en cualquier lugar del mundo, es emisión monetaria, política crediticia, cambiaria y bancaria. Nada más, no tiene nada que ver con políticas sociales o con la seguridad social. En todo caso, si desde el Banco Central se quieren controlar las inversiones de las cajas o el flujo de inversiones y colocaciones financieras de las cajas previsionales públicas y privadas, el Banco Central tiene a la Superintendencia de Bancos para mirar el aspecto bancario de las inversiones. Pero lo que no puede hacer un BCP, constitucionalmente hablando, o de acuerdo a su carta orgánica, es ser el árbitro, el operador, el gestor y el que disponga de los bienes patrimoniales, de los activos y de los bienes inmobiliarios de las cajas. Hay una enorme confusión conceptual por parte de los legisladores que han presentado ese proyecto y que esta semana han producido una primera crisis social ya a nivel de trabajadores, jubilados respecto al gobierno. Un mal comienzo, creo yo, en ese tema. Yo creo que también tenemos un mal comienzo en este gobierno en que enciframos muchas esperanzas. Primero, por la juventud del actual presidente de la República, un economista que evidentemente conoce el tema económico, pero está muy mal asesorado en los otros órdenes de la vida institucional de la República. Está cometiendo errores de un principiante que da miedo. Primero, cuando vinieron los presidentes de la República en el acto de asunción de mando del presidente Peña, protocolo no estuvo a la altura de las circunstancias ni siquiera de un principiante. Se le tuvo a los presidentes de la República en el sol. A algunos presidentes no se les permitió ingresar en algunos lugares porque no tenía corbata. Y la tardanza en demasía ante el sol de exponentes de los gobiernos que vinieron acá para compartir con nosotros ese momento muy solemne, se les tuvo bajo el sol 1 hora y media. Número 1. Número 2. La falta total en el relacionamiento internacional haciendo referencia a la guerra de Ucrania, que se está desarrollando a miles y miles de kilómetros del Paraguay, y cometiendo la estupidez, porque no cabe otro término para calificarlo, de decir que la guerra de Ucrania es similar a la guerra que tuvo el Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay. Tanta es la diferencia que Ucrania está recibiendo el apoyo de Alemania, de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y una parte de Suecia y una partida de países más. El Paraguay no recibió la ayuda absolutamente de nadie, al contrario, fueron 3 países que vinieron en contra del gobierno paraguayo. Ni punto de comparación. Y este señor no tuvo en cuenta que nosotros tenemos desde hace muchos años un relacionamiento muy importante, antes con la Unión Soviética, hoy con Rusia. Y es nuestro principal comprador de carne vacuna. Rusia fue y sigue siendo un importante comprador de carne del Paraguay. ¿Y cómo vamos a tratarlo nosotros así? He visto que incluso el gobierno ruso le llamó a su embajador en el Paraguay para dar explicaciones de esto que ocurrió acá en forma absolutamente fuera de lugar y con un desconocimiento diplomático que da miedo. Y en tercer lugar, la chambonada, porque no cabe otro término, de las manifestaciones vertidas por exponentes del gobierno, que el asunto de hidrovías se suspendía por 3 meses y que se estudiara después para que finalmente se cancele el cobro del peaje. Los que vinieron acá, los ministros argentinos que vinieron acá, desmintieron, o escucharon mal,
o tergiversaron lo que escucharon, o simplemente es una torpeza que no tiene límites. Nos hizo pasar mal a nivel internacional, y el problema de la hidrovía no se resuelve por la manera como están pretendiendo los compatriotas. Allí hay un convenio, y de acuerdo a lo que dice el convenio, los problemas que se suscitan en la hidrovía se resuelven en el Alavi. Entonces, ni siquiera eso saben. Y por Dios, que enmienden esta conducta errónea que nos va a llevar al precipicio, como están llevando al precipicio al Instituto de Previsión Social. No sé si no saben lo que quieren, o si saben lo que quieren, es peor todavía. Es como para tomar las armas de lo único que tenemos en la mano, que es protestar, organizarnos para hacer oír la voz de los sin voz y de los asegurados del IPS, que son los verdaderos dueños del Instituto de Previsión Social, que fuera la institución más importante de la República y ejemplo en el manejo institucional del país. Pero estamos viniendo en el instituto desde hace largo rato con situaciones calamitosas, porque también la política ha metido la mano en la irregularidad del Instituto de Previsión Social. A mí me dijo el que fuera, ¿cómo se llama? El doctor Candy Amarilla, que fuera en una época el fiscal general de la República, que le atendió profesionalmente a una persona que llevó los medicamentos de IPS, iba de contrabando a Bolivia, se le tomó en la frontera y él tuvo la defensa de esa persona. Y esa persona sigue siendo una persona muy influyente en los temas de IPS. No quiero nombrarla por una cuestión de ética, porque sé que tuvo problemas con usted en una oportunidad. Y caramba, el Instituto de Previsión Social tenía el más grande laboratorio de la República del Paraguay. Lo sigue teniendo, cerrado. Sigue teniendo, pero está llaveado. Llaveado. No funciona. Y entonces los medicamentos, ¿en dónde está el negocio? En la compra de los medicamentos de los laboratorios que ganan fortunas. Y no les conviene que siga funcionando ese laboratorio, porque ahí se va a abaratar a lo mejor en un 90-80% los medicamentos que se producen en el laboratorio, y que va a hacer que no falte medicamentos para ningún hospital del Instituto de Previsión Social en toda la República del Paraguay. Y esas son situaciones, doctor, que se dieron, que se dan y que es probable que se seguirán dando, porque no veo yo las herramientas que tengan que utilizarse para poner fin a esta corrupción imperante, y que muy bien lo señala el Contralor General de la República. Alarma los datos que da. Da vergüenza ajena. Hasta uno se siente sulfurado, y no solo sulfurado, sino con el rostro colorado por escuchar tamaña barbaridad y robo que se hizo en IPS. Y está a la vista. Esto no es un invento del doctor Sánchez Villagra ni el doctor Allí. Es una realidad que los mismos medios de información de la República dan a conocer a diario. ¿Y cuáles son las herramientas que se toman? Otra vez están los políticos, que ayer fue una persona y hoy parece ser otro el que tiene las riendas de las designaciones en el campo de la salud. Y en esto no se juega. IPS está jugando con la salud de la población. IPS está sacrificando la posibilidad de que aquellos que cumplieron los años para jubilarse no puedan cobrar, porque a eso vamos. Se está utilizando la plata que nunca debió utilizarse, que la misma ley prohíbe. Es de la parte administrativa y de la parte de jubilaciones.
que se está utilizando para pagar gastos. Entonces, doctor, su presencia para mí es demasiado importante en este programa para que pueda ilustrarnos de esta situación que se da, no para llorar, no para de poner leñas al fuego, sino para ver cómo podemos salir de esta situación. Mira, doctor, mencionaste al comienzo ese contexto de la torpeza en el marco del relacionamiento con los otros estados. Parece que eso es una especie de común denominador en general, instalado en este momento en el gobierno, una especie de no poder ver el marco general de los problemas, por no poder ver lo malo que ha pasado a nivel global, internacional y que no debemos repetir. Haciendo un paralelismo con esa torpeza en materia de derecho internacional, se está planteando en este momento un proyecto de ley en el Congreso Nacional insisto en el tema porque es crucial, de creación de la Superintendencia de Pensiones, que cuando vos lees, ves replicado todo lo malo que ocurrió en otros países. Es como que no aprendemos las lecciones de aquellos que se equivocaron en Chile, en otros países, y destrozaron sus sistemas de seguridad social. Queremos replicarlo ahora. Lo vamos a replicar posiblemente. Y va a tener efectos desastrosos para el sector trabajador, para el sector jubilado, para el sector empleador y para la protección social en general en Paraguay. El tema superintendencia de pensiones puede llegar a ser el detonante de llamémosle una movilización social masiva, peligrosa. Se está hablando ya de huelga general, etcétera, etcétera. ¿Para qué tentarle al pueblo? Le están tocando la oreja a la gente. Y la gente está irritada. Es torpe el gobierno en el manejo de esos temas. Ahora bien, me decís, todos tenemos nuestro diagnóstico de lo que pasó y es IPS en este momento. Hace poco nos desayunamos con el informe de la Contraloría General sobre la pésima administración durante el 2022-2023 del anterior presidente del IPS. Y realmente normatizamos el escándalo. Hablamos de un ocultamiento de pagos de 1 billón de guaraníes. Estamos hablando de 150 millones de dólares que así se fumaron. No hay papeles. ¿Dónde se fue? Para peor, y eso es algo que hay que analizar muy bien, esa plata es del Fondo de Salud. Tendría que estar pagando remedios, medicamentos, atención, y no se sabe dónde se fue. Entonces después el asegurado, el jubilado se va, no tiene mercurocromo y la plata se fumó. No hay papeles, la Contraloría dice se fumaron 1 billón de guaraníes del Fondo de Salud. Por una parte. Lo peor de todo es que esto que se advirtió, se detectó por la Contraloría, le advertimos al gobierno. Le advertimos a IPS y le advertimos al gobierno. En junio del 2021 le dijimos a la Administración Superior del IPS y al gobierno nacional, auditemos la gestión médica. Esto es un barril sin fondo. Me costó el cargo 6 días después, pero en fin, en el fondo valió la pena porque por lo menos a qué pona, duermo tranquilo todavía. Se le advierte a las autoridades lo que va a pasar, pero hacen oídos sordos porque están enceguecidos por intereses inmediatos. No miran lo que va a ocurrir 1 o 2 años después, y eso es gravísimo en seguridad social, es gravísimo. El tema que más me preocupa a mí es el qué hacer para sacar a esa institución tan noble en principios, en ideales, en finalidades, de la mugre en la que metió esta última administración. ¿Qué hacer? Y no es una tarea fácil porque no depende de IPS. El reflote del seguro social
es una cuestión nacional que depende de que el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y otras secretarías de Estado, formalice la economía. No podés tener un seguro social sano, fuerte, en una economía laboral enferma de informalidad, enferma de su primo hermano el contrabando, de corrupción, donde de cada 10 trabajadores paraguayos, 4 nomás existen para el IPS, están anotados, y los otros 6 nadie mira. Les pasa algo y no sé, la olla popular. En una economía laboral en la que de cada 10 empresas que deberían estar inscritas en el IPS como patronales, inscribir a sus trabajadores, una nomás está inscrita. 90% de evasión patronal. Y no es un discurso que criminaliza al empleador, es un discurso técnico basado en números reales. Hay 700.000 empresas en Paraguay, pequeñas, medianas, grandes. ¿Y cuántas están inscritas en IPS? 65.000. Entonces, cuando me preguntan a mí qué hacer para levantar el seguro social paraguayo, y formalicemos el trabajo. La mitad, más de la mitad de nuestra economía laboral, de nuestro empleo está en negro. Gente que no existe, que si le pasa algo, y bueno, la familia, la olla popular, la rifa. Ese es un tema, perdón doctor, sí. Ese es un tema que requiere que lo veamos con mayor profundidad en la siguiente parte. Ahora me piden un corte. Vamos a cumplir con ello y después tomamos esto que estamos entrando en la parte álgida de la cuestión. El tema de la informalidad y que obedece a muchos factores. Y vamos a estudiarlo en detalle con posterioridad. Acá nos dicen que podemos continuar y cuando salimos en la órbita de la dictadura siempre importante, se avisora la libertad de hablar. Y estábamos tocando el tema, doctor, que yo le decía en el descanso, que esto que yo estoy diciendo no es que me contaron, me consta. El tema de previsión social, mi empleada doméstica, a quien yo le aseguré en IPS, tuvo un problema de salud, hernia, y va a consultar en IPS. Después de varios días de espera, consulta y le dijeron que necesitaba una intervención quirúrgica. Y le pusieron fecha, 6 meses después del día en que consultó. Y esta señora seguía con problemas de dolor, de molestia, y necesitaba una solución. Entonces fue al hospital público, fue al hospital de clínicas y le operaron en 2 días. Y salió muy bien. Esa es la realidad del Instituto de Previsión Social, doctor Haye. Y está el caso que fue muy comentado, que por negligencia médica una persona le amputaron la pierna y al médico responsable de esa intervención desastrosa le llevan hoy como miembro del Consejo de IPS. ¿Cuál es la reacción de nuestra gente humilde, modesta, que necesita de los servicios de IPS, que no es sino la prestación de lo que ella está pagando mensualmente? Entonces, es como si le tomáramos del pelo a la gente. Es como si la corrupción imperante fuese absolutamente anormal y le premiamos al corrupto, le premiamos al que no sabe, le premiamos al negligente y a personas que presentaron sus críticas en su momento para buscar la solución de los problemas como usted, lo sacan afuera. ¿Sabe, doctor, que en el debate sobre el seguro social hay tanto material para debatir hacia atrás, para escribir libros realmente sobre lo que se hizo mal, que vamos a pasarnos durante los próximos 5 años escribiendo esos textos de lo que se hizo mal?
A esta altura de nuestra vida, cuando estamos más cerca del fin que del comienzo ya, yo creo que tenemos que tener la sabiduría de ser propositivos. Por eso me quiero enfocar siempre en qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para que nuestros nietos aporten a un seguro social digno que no le dé una cita en 6 meses, sino que en 5 días? Una cirugía de hernia, lo más simple del mundo. Pero ¿cuál es el problema en términos de ser propositivo? ¿Cuál es el problema del seguro de salud de IPS? ¿Sabe cuál es el problema? Diseñado en 1950 como una especie de apéndice médico del seguro de jubilaciones de IPS. IPS nace en 1943, se moderniza, digamos, en 1950, y desde nacimiento ya el legislador dice, vamos a ponerle también un seguro de salud. Y ponen ahí un seguro de salud, como una cuestión colateral. ¿Y cómo se va a financiar? Y vamos a darle el 39% de los aportes. 1950. 39% de los aportes. O sea, de cada 100 guaraníes, 39 nomás se van al seguro de salud. Y en ese momento estaba dimensionado ese aporte en relación a la realidad social y médica del momento. ¿Por qué? Porque lo más sofisticado era un rayos X. A lo mejor la droga más cara era una ampolla de penicilina. Y había una expectativa de 200.000 asegurados seguramente. ¿Qué pasa? Hoy el aporte, la masa de aporte, sigue siendo 39%, modelo 1950, pero hablamos de 1,5 millones de asegurados. Hablamos de 65.000 adultos mayores jubilados y otros tantos familiares, padres asegurados, que es el grupo etario más exigente y más caro en medicina. Hablamos de drogas oncológicas que valen 30 millones la ampolla por semana y que IPS provee. Hablamos de una aparatología médica, aceleradores lineales, tomógrafos de última generación, que IPS los tiene. El mantenimiento nomás lo cuesta 10.000 veces lo que costaba un aparato hace 10 años. Entonces, la estructura financiera quedó en el tiempo y las necesidades son de ahora, son diferentes. ¿Dónde está la cuestión? A eso agregarle el problema de la corrupción. Sumarle la corrupción, que es la salfina que le pones a ese menú. La corrupción hace que todo se ralentice, los turnos, la provisión de medicamentos, el llaveamiento del laboratorio de producción. El IPS, como bien dijiste, tiene un laboratorio de producción equipado. A lo mejor hay que sacarle el polvo a alguna máquina, comprarle un repuesto. Está exonerado para importar la materia prima, las drogas puras. Las máquinas, tiene exoneración impositiva, tiene 1.500 expertos en farmacia, en bioquímica, haciendo de ordenanza por todos lados. Y un laboratorio de producción que puede ser superior a cualquier laboratorio de producción de medicamentos masivos del sector privado, está llaveado. ¿Por qué? La corrupción. Tiene que estar llaveado porque yo quiero venderte lo que vos querés producir. No produzca. Hablo de medicamentos de uso genérico, los masivos, el expectorante, el multivitamínico, etc. ¿Por qué no se puede hacer funcionar eso? Eso ahorraría millones de dólares que podrían recanalizarse hacia necesidades prioritarias del seguro de salud. Por ejemplo, descentralizar la atención. Hoy una persona, un trabajador, se cae del caballo en su estancia, en una estancia allá en el Chaco, y tiene que venir corriendo a Asunción. Somos hospital central dependiente. Hay que descentralizar la atención médica, pero no se puede hacer. El especialista no quiere irse al interior. No se puede poner terapia intensiva en el interior porque no hay recursos. Y no hay recursos porque no ahorramos, gastamos en corrupción, gastamos en lavarropa de oro, gastamos en sábanas de oro. Entonces, la descentralización es la otra gran asignatura pendiente. Cada cabecera departamental tiene que tener todo. El especialista y pagarle el triple de lo que gana acá. Se puede, si ahorras acá, poder pagarle a un médico especialista lo que vale su especialización y que se vaya a trabajar por lo menos 3 días en tal lugar del interior. Entonces, ¿qué es lo que está faltando finalmente? Decisión política.
no política partidaria, la decisión política institucional de hacer bien las cosas y empujar a IPS hacia su papel original, la institución noble, protectora del trabajador, del más desamparado. Esa decisión es la que está faltando. Ni hablemos de los otros temas que también son cruciales, la gobernanza de IPS. ¿Vos sabés cómo se elige al presidente de IPS? A dedo. A dedo. Fulanito, no querés que yo soy presidente de IPS. Ahora que soy presidente de la República, fuimos compañeros, fuimos amigos, o le metemos el piquibole juntos. Date para IPS un rato. No tiene la mínima capacidad para gestionar una institución como esa, como fue el caso del anterior presidente. Y se fue, hizo un desastre. Endeudó al seguro de salud por 1 billón de guaraníes. Y no parece que la gente no capta lo que es 1 billón, no es 1 millón. Entonces, se fue, cayó, aterrizó ahí, perdido en el espacio, se desprendió de la gente que le decía las cosas de frente, se rodeó de los adulones de siempre, y ahora este señor no sé qué va a hacer porque va a tener problemas seguramente. ¿Cómo se eligen a los consejeros, representantes de los trabajadores, empleadores y jubilados? Y se eleva una terna por cada gremio. ¿A quién? Al presidente de la República. Y a dedo otra vez elige a uno. Pero resulta que de cada terna de jubilados, de trabajadores y empleadores, ya está el designado, ya está preestablecido, es un formato nomás. Entonces, cambiemos la gobernanza, vamos a, no digo elecciones generales, pero establezcamos un proceso de selección del más capaz, de los más idóneos. Yo lamento tanto que el doctor Filártiga, por ejemplo, no se haya podido quedar en IPS, salió corriendo. Pero ese es el perfil de una persona que debe dirigir una institución como IPS, social, noble. Así no, es una pena lo que ocurrió con él, pero aún así yo esperaba, y algunos invitados a este programa que están formando parte del gobierno de la nación, yo me permití sugerir el nombre del doctor Filártiga para la dirección de IPS. Y lastimosamente ni fui escuchado, desde luego soy uno más dentro de los 7 millones de paraguayos que estamos. Pero valía la pena una opinión con relación a una persona capaz que hizo un trabajo extraordinario como nadie en traumatología. Sí. Que mejoró esa institución, que institucionalizó el hospital de trauma. Y se lo larga como lo largaron a usted de IPS. Y a él lo largaron sin decirle gracias. Entonces, también esto, doctor, es una parte importante de la vida ciudadana, en donde aquel ciudadano honrado que se considera capaz y que jamás tocó el dinero del Estado, tenga que ser simplemente radiado de la función pública por el solo hecho de ser capaz y honrado. Eso tenemos que revertir. Yo esperaba que este gobierno pudiera tener la posibilidad de revertir. A la luz de la experiencia que tuvimos con el otro, que se fue, que felizmente se fue, que viniese a modificar. Comenzó bien en algunas cosas, como por ejemplo en demostrar de que el precio del combustible era súper inflado a raíz de los desarreglos económicos de esa institución. Pero eso no basta. Yo esperaba más. Por ejemplo, por poner otro caso, no se puede llevar a este señor designado en la binacional de Yacenetá, a alguien que terminó la carrera en un garaje de Pilar, por el simple hecho de ser amigo del vicepresidente de la República, llevárselo como director de Yacenetá, donde tiene que estar lidiando a diario con los altos exponentes de la Argentina que son intelectualmente buenos. Más rápido por lo menos. Por lo menos más rápidos. Entonces, esas son cosas que nos llaman un poco a la reflexión. ¿Y será que este señor no escucha a otra gente
¿O será que sus amigos no le llevan a la idea de llevar a lo mejor? Yo esperaba incluso, porque acá hay mucho cuestionamiento, sobre todo de la prensa, en forma absolutamente indebida, del rol que pueda jugar el señor Cartes en el gobierno de la República. Pero Cartes es el presidente del Partido Colorado, que tiene una experiencia política y fue presidente de la República. Tiene todo el derecho de dar algunas opiniones a este señor que yo esperaba de que pudiera hacerlo para mejorar las instituciones de la República. Pero esta situación que se está dando me obliga a ser más cuidadoso en mis opiniones y a ser menos optimista de lo optimista que yo fui al comienzo. Entonces, hay algunas mejoras, sin ningún tipo de dudas. Hay algunas buenas ideas en algunas instituciones. Yo creo que se quiere mejorar en la Fiscalía. Una Fiscalía tan venida menos. Se quiere mejorar en la magistratura. Una magistratura tan venida a menos. Tanto que un juez de Filadelfia está procesado por haberle faltado el respeto a la limpiadora. A la limpia, eso es el colmo de la colmena, como decimos en términos vulgares. Ese no puede ser juez un minuto más por su conducta. Y hay otros que, caramba, jueces que para hacer una inspección ocular piden no solamente una suma importante de dinero, se apartan de lo que establece la Corte Suprema de Justicia y ellos le dicen al abogado: por tanto me voy, y exige vino de primera para que en el momento de hacer su trabajo pueda dárselo al trago. Y tiene nombre y apellido este juez. Y depende de la superintendencia del doctor Garay Socolillo. Y salió, felizmente, ese juez que exigía vino salió. Pero queda este otro, que siendo juez de Filadelfia, caramba, está procesado por haberle faltado al respeto a una limpiadora, a quien le invitó para salir y a quien le quiso besar a las apuradas, a la fuerza. Es inconcebible que un juez de primera instancia tenga esa conducta. Entonces, si perdemos la moral, perdemos la dignidad. Y si perdemos la dignidad, doctor, estamos al borde del abismo. Y tenemos que tomar las cosas. Yo tengo mucha confianza, por ejemplo, en el tema político que está a cargo hoy de Enrique Riera. Lo conozco, muy buena persona, es capaz, creo que es honesta, pero él no puede resolver los problemas de la seguridad nacional que depende de la policía. Esta policía que es bochornosa, esta policía que nos da seguridad y tranquilidad a la población. No hay un hecho delictivo que se produzca en la República del Paraguay donde no esté metido un policía. Entonces, la estructura en donde se fundamenta la institución policial está podrida. Y tenemos que hacer un análisis profundo para resolverlo. Acá, en este programa, doctor Ayer, le traje al asesor de Bukele, el presidente de El Salvador. Qué tan buenos resultados se está dando en El Salvador, en donde desapareció la delincuencia después de haber sido el primer país más inseguro del mundo. Sí. Hoy se convirtió a corto plazo en el país más seguro. Pero se tomaron drásticas medidas. Y acá nosotros tenemos a diario los delincuentes comunes, los policías metidos a delincuentes, los drogadictos, los traficantes de droga. En las cárceles públicas están los clanes
y se vanaglorian de formar parte de los clanes. Llegamos a situaciones límites, esta situación no puede darse más. Y pasando Villa Ayes al otro lado, cada 5 metros, había cada 20, hoy hay cada 5 metros una pequeña estación de servicio. Si eso alguien le agregara un cigarrillo y explotara, eso va a ser una catástrofe. Y de ida, porque yo voy permanentemente al Chaco, me quedo donde está la policía camionera ahí pasando Villa Ayes, no, antes de alcanzar Villa Ayes. Y le digo, señor, usted no puede permitir que esto ocurra, porque la policía camionera es la encargada de las rutas del Paraguay. Y le dije, esto que a cada 5 metros están los vendedores de combustible. Y me dice, ¿dónde? Me dice, si usted es ciego, mi querido amigo, le dije, estamos hablando al Santo Pepe. Si usted no ve, yo no puedo decirle absolutamente nada. Me rajé, me fui. Y hasta hoy me dicen, porque hay un puesto de control de supuesto contrabando ahí antes de alcanzar el puente Remanso. Y ahí están los aduaneros y policías y creo que militares también. Y le sacan al pobre infeliz que trae 2 kilos de galletas, le sacan uno y le permiten que vaya como. Y los grandes magurullosos con Scania, con camiones de gran porte, pasan. Esto, si se pone en tela de juicio lo que estoy diciendo, le invito al responsable de esta situación que se mimetice y que vaya de incógnito a observar que esto es una realidad. Pero no de hoy, de hace rato. O sea, la corrupción continúa. Se normalizó. Se normalizó. Esto es normal hoy. Y caramba, estamos en contra de los intereses de los pobres campesinos paraguayos. Ahí he visto los que estaban plantando cebolla. Estaban largando la calle porque no pueden vender sus productos. ¿Y contrabando? Contrabando. Los que plantan tomate no pueden vender sus productos. Hasta la carne están trayendo y uno no sabe ni qué clase de carne es lo que se trae. Doctor, vos tenés una visión evidentemente muy macro y muy completa de toda la problemática y todo lo que tenemos que hacer como país. Yo te sigo y trato de tener esa misma visión, esa misma filosofía tuya en relación a lo que yo sé. Pues yo sé de IPS nomás, ese nomás es mi palo, como dicen los muchachos. Y te doy un dato que tiene que ver un poco también con esa informalidad, ese mercado paralelo de las naftas que está comentando. Hay empresas de transporte que tienen 80 vehículos y tienen 8 choferes inscritos en el Seguro Social. Entonces, y eso se sabe hace años por las áreas de control de la evasión. Se sabe. Y como vos decís, le comentás, ¿y dónde? No he visto yo nada. ¿Entendés? Haciendo el paralelismo entre lo que mencionaste y el microcosmos de lo que es IPS. ¿A dónde? ¿Qué empresa? Consecuencia, se normalizó la evasión. Así nomás, no te gusta vivir en negro trabajador y bueno, perdés tu trabajo, si amigo te vas. Va a venir otro prójimo que necesita ganar y bueno, entonces ahí hay un componente educacional, cultural. Hemos asumido la corrupción como algo normal, lo hemos internalizado como una forma de vida. Aquí salimos, aquí cerca, y un cuidacoche nos chantajea por un 30.000 si te queda mucho tiempo. O sea, está en el Caracuel paraguayo, del Asunceno principalmente, ya está la corrupción metida. ¿Cómo cambiar eso? Es un problema cultural, es un problema de decisión política. Hay que instalar la meritocracia. La meritocracia. Parar con el paracaidismo en la función pública. Los que lleguen a las gobernanzas, a los niveles de decisión, deben ser personas con trayectoria y con méritos. Ahí en la meritocracia. Académicos, sin prontuarios, con capacidad demostrada. Esos son los que deben llegar a gobernar el país y las instituciones. Sin embargo, no, se sigue usando el paracaidismo. Cambiamos de amo nomás. Antes era un cacique, ahora es otro cacique. Y ya lo hemos asumido como algo que está bien.
Entonces, hay mucho que hacer, tanto desde esa visión macro que vos tenés, como de la visión micro que yo tengo en mi pequeño universo de lo que sé, que es IPS, pero hay un componente que sí tenemos que aprovechar y que está faltando, que ya nos está faltando a los paraguayos para tomar el camino correcto: patriotismo, capacidad de renunciamiento hasta a cuestiones, ventajas personales, patriotismo, sacrificio, jugarse por la patria, jugarse por el prójimo, jugarse por los demás. Y si tenés que perder un trabajo, perde tu trabajo, pero decí la verdad. Eso perdimos también. El paraguayo se acomodó y con tal de tener un sueldito en la administración pública para sobrevivir un mes de mes en mes, acepta que lo manoseen, lo patoteen, etc. Y bueno, lo que usted dice, doctor, es tan real que por más esfuerzo que lo haga, no puedo encontrar absolutamente nada que agregarlo. Entonces, con esa convicción, vamos a un segundo corte, por favor. Sí. Estamos entrando en la última etapa de este programa. La verdad, a mi juicio, tan ameno y tan demostrativo de conocimiento en la materia de previsión social, que es una materia pendiente de ser resuelto en este país. Y no se avisora lastimosamente la solución a los problemas, pero, doctor Allí, con la experiencia y las canas que llevo encima, y creyendo de que no tengo techo de vida, solamente me permito sugerirle continuar en la lucha. Porque si todos nos damos a un descanso que a lo mejor nos merecemos por el tiempo ya transcurrido, por el tiempo ya vivido, por lo poco o mucho que dimos a este país, pero si todos renunciamos al trabajo de buscar la solución para los problemas del país, vamos a facilitar el trabajo de los corruptos, de los que no tienen moral, de los intelectualmente mediocres, y vamos a seguir dando el ejemplo a nuestros jóvenes de que acá no hay esperanzas en este país. No quiero que así sea. Entonces le invito a seguir luchando. Yo sé que le costará mucho, pero estamos muchos que desde la distancia estamos viendo el trabajo que usted está realizando, valoramos su trabajo. Y no lo digo por ponerme bien con usted, porque no lo necesito. Lo digo simplemente por convicción y porque así me formé yo en la vida. Entonces querría, doctor, que usted termine la parte que nos sobra del programa para que los que están viéndonos a través de Hablemos Claro puedan tener una mayor posibilidad de entendimiento de esta situación. Mira, doctor, yo creo que en primer lugar el mensaje tiene que ser bidireccional, uno a la gente y el otro al gobierno. Al gobierno, yo quiero decirles, después de haber visto nosotros tantos gobiernos, tantos despropósitos políticos de otro tipo, tenés 5 años para volver a armar este país. Este país está desarmado, está fragmentado socialmente, económicamente, inequidades sociales. Creemos que estamos bien, no es cierto, estamos mal, la gente está mal. Este gobierno del doctor Peña, que empezó tan bien, tan auspicioso, con tantas ideas brillantes y tan bien visto desde afuera, tiene que volver a armar este rompecabezas llamado Paraguay, porque si no lo hace, no sé qué va a pasar.
vamos a tener problemas mucho más graves que en épocas anteriores. Ese es el mensaje hacia arriba, a la gobernanza del país. Renuncien a sus intereses, sean patriotas, renuncien, no se van a morir. Peña es joven, va a tener seguramente 20 años más de vida, ojalá llegue a nuestros años. Renunciar a los intereses inmediatos y plantear un país viable, armar de nuevo el país. A la gente, a los jóvenes. Recién, hace rato estábamos hablando ahí abajo con algunos compañeros acá del canal, gente joven, y decía, tenemos que aportar todo. Y yo les digo a los trabajadores principalmente, siempre les digo en las clases, en las charlas, a lo mejor vas a tener suerte, nunca te vas a enfermar, nunca te vas a accidentar. Si sos mujer, a lo mejor no vas a tener más que un hijo, una licencia de maternidad, no vas a tener problemas de maternidad. No va a tener un accidente que te invalide o una enfermedad que te incapacite, pero algo te va a pasar, sí o sí, aparte de que te va a morir alguna vez, algo te va a pasar antes. Vas a ser viejo, te vas a tener que retirar del trabajo. El paraguayo es miope socialmente. Él se considera que hoy su seguro social es hoy su salud. No se da cuenta que en 5, 10, 15 años se va a tener que retirar. Y si hoy no defiende su seguro social con legitimidad, hasta obligándole a su empleador a formalizarse, a formalizarle a él, va a llegar a ese momento del retiro. Ojalá tenga un hijo piadoso que le dé una piecita en el fondo. Ojalá, que era el seguro social tradicional en nuestra historia antigua. La familia que cuidaba a los viejitos de la familia, eso ya no existe. Los hijos ya se van por el mundo. Entonces, compañeros jóvenes, trabajadores jóvenes, busquen la formalización, exijan la formalización laboral. Porque lo que te va a pasar sí o sí es que va a llegar el retiro, y si ahí no construiste tu historia laboral, como dicen ellos siempre, hule. No hay más nada que hacer. Esa es la triste verdad, doctor Allí. Y esperemos que todavía estamos a tiempo, estamos en los primeros días, que puedan enmendarse los caminos tortuosos por donde estamos transitando. Y yo hago una mención especial para el presidente de la República, que está casado con una que lleva la sangre de un compañero de partido, brillante, Villate. La mamá de esta chica es la hija de Villate, un florerista a carta cabal, honrado, que murió, pero murió pensando en la patria. Entonces él tiene a su lado a una que por sanguinidad, estoy absolutamente convencido, va a tener que decirle permanentemente, mira, enmendá, hace así, hace bien. Con eso quiero terminar este programa, agradeciéndole a usted, doctor, por su participación muy importante, muy ilustrativa, y decirles a los compatriotas paraguayos que todavía tenemos mucho que recorrer, mucho camino por donde tenemos que transitar, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para ayudarle a jóvenes y no jóvenes para encontrar el camino por la honestidad, por la transparencia, por la sabiduría y por el mejoramiento en la parte cultural que mucho necesitamos. Muchas gracias por la participación, muchas gracias, doctor Allí, y estoy seguro de que sus apreciaciones, sus manifestaciones, no solamente van a ser escuchadas, sino van a significar un motivo de atención y un motivo de estudio de la situación del IPS por parte de muchos compatriotas. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, un gusto.